ciudadanos que hoy nos acompañan, bienvenidos nuevamente a la sesión del día de hoy, 3 de agosto de 2016. Solicito al secretario del Ayuntamiento, licenciado Armando González Romo, registre la asistencia de los ciudadanos regidores. Con mucho permiso, presidente Marcos Godínez Montes, síndico Andrés Esperanza Núñez de la Torre, regidor Miguel Gómez González, regidora Ofelia González Díaz, regidor Alberto Contreras Díaz, regidora María Josefina Contreras Valle, regidor Salvador Quintana Urbana, regidora Yesenia Espejo Torres, regidor Gabriel de Jesús Pérez Valle, regidora María Blanca Luna Hernández, regidor Javier Torres Olide, regidora Israel Orozco Montes, regidora Margarita Cervillo Franco, regidor Sergio Iván Casas Jiménez, regidor Daniel Osvaldo Calvillo, regidora Frida Casandra Flores García, regidor Diego Fernando Díaz Contreras. Si hay votos, señor presidente, a veces encuentra presente la totalidad de los miembros del Ayuntamiento y los términos de la asistencia registrada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, puede sesionarse válidamente. Es 4%. En virtud de que se ha comprobado el quórum legal, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, siendo las 13:07. Solicito al secretario del Ayuntamiento de lectura del orden del día que esta presidencia les propone. Orden del día propuesto. 1. Se solicita la aprobación del acta de fecha 3 de agosto del 2016 de las 9 horas. 2. Primero, se emite el voto aprobatorio de la iniciativa de decreto 25859, diagonal 60, diagonal 16, mediante el cual se reforman los artículos 91, fracción segunda, 99, primer párrafo, se deroga la fracción tercera del artículo 41 y los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Segundo, se instruye al secretario del Ayuntamiento para que certifique y notifique el presente acuerdo de este Ayuntamiento al Poder Legislativo y así pueda fundarse la declaratoria del citado precepto constitucional. Número 3. Primero, se aprueba erogar la cantidad de hasta 185,000 pesos para la reparación general del camión bajo tipo Vactor. Segundo, se autoriza al encargado de la Hacienda Municipal a ejecutar el pago correspondiente a fin de complementar el presente acuerdo. 4. Primero, se autoriza al presidente municipal, secretario síndico y encargado de la Hacienda Municipal a suscribir el convenio marco de coordinación y colaboración con el Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado CER, los servicios de agua potable y alcantarillado CIEPA y con los municipios que forman parte del polígono de alta profundidad ambiental de la cuenca del Ahogado, POFA, con el objeto de establecer las acciones que de manera coordinada deberán ejecutar el gobierno del Estado y los municipios para la atención de la problemática ambiental de los municipios que integran el polígono de fragilidad ambiental de la cuenca del Ahogado, entendiendo los criterios ambientales establecidos en el acuerdo DIGELAG 037/2010. Número 5. Primero, se autoriza al oficial del registro civil a la compra y la expedición gratuita de 250 formas automatizadas para llevar a cabo la campaña de registros colectivos, registros extemporáneos y reconocimientos de hijos a partir del día primero hasta el día 15 del mes de agosto del presente año. Segundo, se autoriza al encargado de la Hacienda Municipal a la elaboración del recurso correspondiente. 6. Primero, se autoriza otorgar en donación a la C. María Eladia García Zamora la fosa número 5, línea 7, quinta sección, el Panteón Jardín número 3, ubicado en la cabecera municipal. Segundo, se autoriza a los centros municipales, secretarios y encargados de la Hacienda Municipal a que suscriban el correspondiente contrato de donación. Tercero, se instruye a la Dirección de Patrimonio Municipal y Cementerios para que dicho bien inmueble sea desincorporado al padrón municipal. 7. Primero, se autoriza la compra de asfalto con la empresa EEG Gabinete de Vinculación CACB por un monto total de 831,024 pesos. Segundo, se autoriza al encargado de la Hacienda Municipal a erogar recursos correspondientes a fin de complementar el presente acuerdo. 8. Primero, se autoriza a otorgar una beca educativa al CPRCP de Fabio de Daniel, estudiante de la carrera de Derecho en la Escuela del Instituto de Vanguardia Educativa e Idiomas, por un monto de 2,000 pesos, por el término de la presente administración o deje de estudiar, acreditando un promedio mínimo de 80 por semestre. Segundo, se autoriza al encargado de la Hacienda
9. Primero, se autoriza otorgar una beca educativa al señor Rafael Jesús Tejeda Delgadillo, estudiante de la licenciatura en Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario del Sur, por un monto de 2,000 pesos por el término de la presente administración, o deje de estudiar acreditado un promedio mínimo de 80 por semestre. Segundo, se autoriza al encargado de la Hacienda Municipal a efectuar la erogación correspondiente, la erogación del recurso correspondiente, es cuanto, presidente. Está a su consideración el orden del día, señores regidores. Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Continuando con el desahogo de la presente sesión, solicito al secretario del Ayuntamiento de lectura del primer punto de acuerdo que esta presidencia les propone. Se solicita la aprobación del acta de fecha 3 de agosto del 2016 a las 9 horas. En votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día, solicito al secretario del Ayuntamiento de lectura del punto de acuerdo que esta presidencia les propone. Primero, se emite el voto aprobatorio de la iniciativa de decreto 25.859/60/16, mediante el cual se reforman los artículos 91, fracción segunda, 99, primer párrafo, y se deroga la fracción tercera del artículo 41 y los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Segundo, se instruye al secretario del Ayuntamiento la publicación de la Gaceta Municipal en la que se expresa el voto a favor por el pleno de este Ayuntamiento sobre las reformas al ordenamiento citado. Tercero, se instruye al secretario del Ayuntamiento para que certifique y notifique el presente acuerdo de este Ayuntamiento al Poder Legislativo y así pueda fundarse la declaratoria del Estado precepto constitucional. Es cuanto, presidente. A su consideración, señores regidores, cedo el uso de la voz al regidor Iván Casas. Muy buenas tardes, señor presidente, regidores, ciudadanos que nos acompañan. Veo a bien, quisiera que hoy se tomara un acuerdo por parte de mi municipio. El combate a la corrupción ha quedado aprobada en el Congreso del Estado. Ahora nos corresponde a los municipios llevar a cabo esto y estoy seguro que el municipio del Salto se sumará a este acuerdo. Debemos entender que el ser funcionario público no puede estar por encima de la ley, y servir a los ciudadanos del Salto debe ser un honor y un orgullo y no un privilegio. Muchas gracias. Claro que sí, regidor. Del lado de la presidencia lo vemos con buenos ojos. Creo que es cierto lo que usted dice. Tenemos que tomar esto como un privilegio que nos ha dado la gente que confió en nosotros y que votó obviamente por nosotros. Creo que además tendríamos en su momento que ver el tema con los diputados, porque si bien es cierto esta reforma, adelanto, mi voto es a favor, esta reforma es para emparejarnos con los ciudadanos, para que no en el uso de nuestras facultades y de nuestras funciones quieramos estar por encima de ellos. Creo que todos los ciudadanos debemos ser tasados iguales. Sin embargo, también es cierto que esta reforma no afecta en este momento a quienes la propusieron, a los diputados, ¿no? Porque ellos tienen fuero federal. Entonces, ni los diputados ni el gobernador. Entonces, creo que tendremos que avanzarle más, tendremos que mandarles un oficio, una carta rogatoria o algo por el estilo, a efecto de que se promueva también que ellos estén sin el debido fuero, ¿no? Porque de lo contrario creo que estaremos rompiendo con el equilibrio de los poderes. Entonces, tanto mi voto es a favor, pero sí tendremos que hacer que todos seamos igual ante la ley. Se le usa la voz al regidor Israel Orozco Montes primero y después a la regidora Margarita Zamora.
a la regidora Margarita Cermeño y después al regidor Israel Orozco. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañeros ciudadanos que nos acompañan. Con respecto a este primer punto de acuerdo, es necesario refrendar el apoyo a la iniciativa que tuvieron a bien presentar las distintas fracciones parlamentarias acerca del mal llamado fuero constitucional del Estado de Jalisco, debido a que a este solo existe en materia federal. Pero aún así esta reforma viene a generar un sentido idealizado de acceso a la justicia y no impunidad por parte de altos funcionarios. Una medida un poco distraída, ya que hace falta generar conciencia y herramientas de justicia constitucional local. Como bien pudiese ser un tribunal constitucional estatal, pero paso a paso se logran los cambios, y este pues es uno de ellos. Muchas gracias. A usted, regidora. Cedo el uso de la voz al regidor Israel Orozco Montes. Gracias, presidente. Con su permiso, expresar mi total apoyo a la medida, pero esto lo tenemos que entender desde su más estricto sentido histórico y evolutivo de la sociedad y los gobiernos en su conjunto. El espíritu del fuero constitucional no radica en hacer una distinción de ciudadanos de primera, de segunda o de tercera. El espíritu del fuero constitucional tiene su concepción a través de poder expresar de forma libre las ideas de un funcionario público que está al frente de un órgano de gobierno. Creo que en ese estricto orden hizo falta discutir el tema en el Congreso del Estado. No podemos nada más estar viendo el punto desde la vida popular o desde un punto mediático para poder ganar adeptos. Es necesario que un funcionario público tenga esa libertad de poder expresar sus pensamientos y que sus acciones sean congruentes con lo que dicen. Estamos de acuerdo en el trato igualitario y estamos también de acuerdo en que es un privilegio el poder servir a la gente desde la función pública. Pero como abogado, estaría yo violando mi estricto sentido de la justicia y de la ética del derecho al decir que estoy en total acuerdo. ¿Por qué motivo? Por una simple y sencilla razón. Desde mi muy particular punto de vista, hizo falta también hacer ver que esa parte de la evolución social y gubernamental, este tema tiene su concepción desde la oposición que desde hace 100 o 200 años de la época revolucionaria o independentista en nuestro país, tenga el poder expresar a bien un gobernante o una persona que representa al pueblo de forma libre. Ese es el estricto sentido del fuero. Que le hayan dado otro toque, que le hayan dado otra connotación, ese ya no es mi problema. Pero que quede claro que no necesitamos, quienes estamos con la intención de servirle a la gente, no necesitamos de fueros, no necesitamos de ese tipo de blindaje que tal vez en algún momento en la historia de nuestro país era muy necesario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor regidor. ¿Alguien más? Cedo el uso de la voz al regidor Salvador Yepté Navarro Rivera. Gracias, presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros regidores, también decir que en este punto no obedece más que a la voluntad política que hay en nuestro gobierno, en nuestros legisladores, para darle exactamente esa igualdad, la igualdad que los ciudadanos hoy demandan, y que no existan más privilegios en los servidores públicos, en los representantes de la población, y el acceso a la justicia sea de manera igualitaria. Y esta fracción edilicia de Revolución Institucional el día de hoy está de plácemes porque
en Jalisco y concretamente en El Salto, estamos a favor de esta reforma constitucional que nos deja en igualdad de condiciones a los ciudadanos que hoy demandan respuestas y no haya tratos preferenciales para la clase política mexicana. Entonces, bien, estamos de clase maestra. Esta reforma ha sido bajo el consenso de todas las fracciones parlamentarias y creo que el día de hoy los que ganan son los ciudadanos y por lo cual estamos muy contentos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor regidor. Cedo el uso de la voz al regidor Diego Díaz. Bien, buenas tardes a todos los regidores, toda la gente que nos acompaña. Sin duda alguna, esta reforma, o dentro de esta reforma, esta aprobación nos tocó ser la punta de lanza a nosotros, las administraciones, los ayuntamientos. Pero a lo mejor, viéndolo por el lado sensible, vamos a ser los primeros en participar en esta aprobación, y esto no nos dice que nosotros podamos, también como lo mencionó el presidente municipal al principio del tema, podamos meter un escrito, como no, para que no sean únicamente los ayuntamientos, sino que también ese tema llegue hasta el gobierno federal, hasta los propios diputados y gobernadores de nuestra nación. Hoy llevamos un punto arriba como ciudadanos, todos los que estamos por fuera y los que estamos por dentro, estamos sujetos a este tipo de aprobación que sin duda alguna viene a darnos un beneficio, una confianza al pueblo, se viene regresando al pueblo. Pero sí, dentro del apartado vamos a enfatizar, como no, el voto también es a favor, ¿verdad? Vamos a manifestarlo, que esto no nada más sea para los municipios, sea para los que estamos de este lado, sino que sea parejo, ¿sí? Que llegue a la altura del gobierno federal. Hoy somos punta de lanza, pero sé que esto va a ser el ejemplo de que lo asumimos y por lo tanto los gobiernos también, ya ves, los otros poderes también van a tener que tomar su parte en esto. Es cuanto. Muchas gracias, señor regidor. ¿Alguien más? Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Continuando con el desahogo de la presente sesión, solicito al secretario del ayuntamiento de lectura del tercer punto de acuerdo que esta presidencia propone a su consideración. Primero, se aprueba la cantidad de hasta 185,000 pesos para la reparación general del camión bajo tipo Vactor. Segundo, se autoriza al encargado de la Hacienda Municipal de efectuar el pago correspondiente a fin de implementar el presente acuerdo. Es cuanto, presidente. A su consideración, señores regidores, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Continuando con el desahogo del orden del día, solicito al secretario del ayuntamiento de lectura del cuarto punto de acuerdo que esta presidencia les propone. Primero, se autoriza al presidente municipal, secretario síndico y encargado de la Hacienda Municipal a suscribir el convenio marco de coordinación y colaboración con el gobierno de Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Comisión Estatal del Agua, los servicios de agua potable y alcantarillado CIEPA y con los municipios que forman parte del polígono de fragilidad ambiental de la cuenca del Ahogado Pofa, con el objeto de establecer las acciones que de manera coordinada deberán ejecutar el gobierno del Estado y los municipios para la atención de la problemática ambiental en los municipios que integran el polígono de fragilidad ambiental de la cuenca del Ahogado, entendiendo los criterios ambientales establecidos en el acuerdo DIGELAG 027/2010. Es cuanto, presidente. Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Continuando con el desahogo del orden del día,
Solicito al secretario del Ayuntamiento de lectura del quinto punto de acuerdo que esta presidencia les propone. Primero, se autoriza al oficial de registro civil la compra y la expedición gratuita de 250 formas automatizadas para llevar a cabo la campaña de matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimientos de hijos, a partir del día 1 hasta el día 15 del mes de agosto del presente año. Segundo, se autoriza al encargado de la Hacienda Municipal a la erogación del recurso correspondiente. Por lo que en votación económica cedo el uso de la voz a la regidora Margarita Cermeño. Gracias. Mi opinión respecto a esta campaña de matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos es nuevamente digna de resaltar, ya que esto coloca a nuestra administración como garantía de los derechos humanos y facilitadora de estos, ya que el reconocimiento jurídico y social de la persona y su sentido de pertenencia a un Estado, una sociedad y una familia se materializa mediante las actas de nacimiento, de matrimonio y de reconocimiento de hijos. Estamos a la vanguardia en lo que respecta al derecho de la identidad y la reforma constitucional del 17 de junio del 2014, con la que se reconoce el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor regidor. Cedo el uso de la voz al regidor Israel Orozco Montes. Gracias, presidente. Permiso nuevamente. Quisiera proponerle al pleno de este ayuntamiento una no modificación, una adición al punto para efectos de que esta campaña tenga también una cobertura en el tema y en los términos del plazo que está estableciendo, para que todos aquellos estudiantes de educación básica, ahora con el periodo de inscripción a las escuelas, pueda tener el acceso de forma gratuita a las actas de nacimiento. Preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Considero yo que es un derecho que tienen los jóvenes estudiantes y que en ocasiones para el término de sus trámites a buen puerto ya se han presentado algunos obstáculos, toda vez que las actas de nacimiento cuentan con una vigencia, presidente. Son periodos de 15 días no más, en donde todo aquel estudiante que tenga la necesidad de este documento pueda acceder de forma gratuita durante este periodo de tiempo, quien venga y lo requiera, a todas las oficialías del municipio, y de esa manera puedan aligerarse a estas familias altenses un poco el costo y el gasto que representa el poder tener el acceso a la educación. Es cuanto. Gracias, señor regidor. A mí me parece adecuada realmente su aportación. Tendríamos además que destinarle un recurso para la compra de formas. Ya estamos. Primero hay que abordar el punto con ustedes, señores regidores, si están de acuerdo en que se modifique el punto de acuerdo, y de estarlo, que podamos también destinarle desde este cuerpo colegiado un recurso para esas actas, para los formatos, porque si bien es cierto el gobierno municipal los adquiere, son formas valoradas, o que podamos decir hasta cuántas actas, un recurso o hasta qué tantas, o que estemos en la conciencia de que quizá tengamos que modificar este punto una vez que termine este periodo para destinarle ese recurso y que sea válida la compra. Entonces, la modificación al punto de acuerdo que propone el regidor Israel Orozco, de que se anexe también aquí el tema
actas de nacimiento gratuitas para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Yo les pregunto a ustedes si estamos de acuerdo, y le solicitaría al secretario del ayuntamiento acceda al uso de la voz en voz informativa al secretario. Perdón, nada más antes de que lo aprueben, este acuerdo se va a registro al archivo general como punto de acuerdo. A mí me parecería más prudente que se fuera otro punto de acuerdo en lo que ustedes determinaron, para que no se fuera a confundir lo de los matrimonios colectivos con lo que serían las formas gratuitas para los niños que van a estar en la escuela, en el nivel preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Sí, ustedes lo tienen, nada más una voz informativa. Cedo el uso de la voz a síndico Andrés Esperanza Mundo del Toro. De hecho, comentar, creo que tengo entendido que no necesariamente todas las escuelas están pidiendo actualización, pero sí podemos ver la manera de que, por ejemplo, si tienen actas viejas, se les actualicemos con un costo, obviamente, que nada más se les cobre la forma, que la verdad es que el costo sobre la forma y la copia de su acta actualizada es un descuento muy, muy fuerte, y es algo que también podemos ver, porque muchas veces tienen las actas. La verdad es que la mayoría de esos niños tienen actas en sus casas viejas, entonces podemos cambiarlas por un costo mucho mejor. De hecho, hace mucho tiempo fue una campaña por el estilo, ¿no? Cedo el uso de la voz al regidor Israel Orozco. Con permiso, presidente, los criterios de algunas escuelas pueden cambiar según la norma de los requisitos que pide la Secretaría de Educación Jalisco. Yo propondría que fuera completamente gratuito y que beneficiemos a las familias y particularmente a nuestros estudiantes para que tengan el libre acceso únicamente durante el periodo de inscripción y pueda facilitárseles. No estoy actualizado en el tema del padrón de estudiantes que hay actualmente en el municipio, pero creo que esto pudiera generar mucha certeza e incluso una práctica sana y de apoyo a un futuro. Y como una última observación, creo conveniente, presidente, actualizar el padrón de estudiantes que hay en el municipio, que lo pudiera proporcionar directamente a la Comisión de Educación de este cuerpo de inicio o la misma Dirección de Educación, para tener una ruta clara de cuántos alumnos se pudieran beneficiar con la medida. Pudiera quedar en esta ocasión abierta. Es importante hacer la difusión de que podrán, con la facilidad que otorga este gobierno municipal, acceder a cualquiera de las oficialías aquellos alumnos que tengan la necesidad del vital documento. Hay dos cuestiones a considerar, regidor. En el Salto tenemos alrededor de 43,000 estudiantes entre preescolar, primaria y secundaria. Es un dato que traigo más o menos fresco por el tema de las mochilas y demás. Y el otro es, no podríamos proponer el punto de acuerdo para el periodo de inscripciones, dado que oficialmente fueron en febrero, que sí le siguen requiriendo las actas al momento de ingresar a la escuela. Entonces, que propusiéramos aquí un número determinado de formatos de beneficiarios para otorgarles este beneficio. 43,000, que son los estudiantes que tenemos, digo, sí se me hacen un poco cuantiosos, ¿no? Es un proyecto más grande, pero que este cuerpo colegiado pueda definir qué tantas, y propondríamos un punto de acuerdo para esta sesión, que sería el número
10 para otorgar ese beneficio. Estoy de acuerdo en otorgar el beneficio y creo que nuestros compañeros regidores también, pero sí tendría que ser un número determinado de. Ok, cedo el uso de la voz a la regidora Ofelia González y posteriormente al regidor Israel Orozco. Buenos días, compañeros. Con permiso, presidente, informarles que es verdad lo que usted comenta, las inscripciones ya fueron aptas en febrero y la verdad en los centros educativos no solicitamos una carta de nacimiento reciente, entonces igual no se quedan originales en los planteles educativos, nada más se quedan copias. Entonces sería muy bueno, o sea, estoy de acuerdo con el compañero Israel que se apruebe una partida, pero ahorita en esta temporada pues igual ya fue apta, ya hubo los registros, el tiempo pasó, entonces tomaremos en cuenta la cantidad o el tiempo y forma, que a lo mejor sería posible para el mes de enero del próximo año, que en febrero son las inscripciones y se abonarían, pero sí que tomáramos un punto de acuerdo para los niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria, porque la verdad son bastantes estudiantes, bastantes familias que sí requieren. Se toma el punto de acuerdo aquí y llegamos a un buen término. Estoy a favor de una mejor educación y de que tengan ellos un documento pues en buen estado, porque a veces sí también las cuestiones de los cuidados como padres de familia pues deja mucho que desear. Es todo. Gracias. Cedo la voz al regidor Orozco Montes. Gracias, presidente. Nuevamente, con el permiso de todos, el periodo de inscripción es en febrero. Quisiera comentarles de una forma muy modesta, muy humilde, que en la primera ocasión que me tocó el orgullo de representar a un segmento importante de la población, en mi primera ocasión que fui regidor, presidí la Comisión de Educación. Si bien es cierto que las inscripciones son en el mes de febrero, hay un periodo abierto para la presentación de los documentos oficiales que te van a dar el acceso a el siguiente nivel al que tú vas a acceder. Cito un ejemplo: cuando tú terminas tu primaria y en febrero haces tu periodo de inscripción, no te entregan el certificado de primaria hasta que concluyes el ciclo escolar. Y hay una fecha establecida por Educación Jalisco para presentar los documentos oficiales que te van a dar el acceso al siguiente nivel escolar. La documentación a la que me refiero en cuanto al tema de las actas de nacimiento, también lo comento con toda la humildad del mundo, estando al frente de la Dirección de Registro Civil aquí en este ayuntamiento, tienen una vigencia no mayor a un año y es un documento que se puede cotejar efectivamente sin el requisito de entregar el documento en formato original, pero tendrá que cotejarse de un documento no mayor de un año. Y me permito citar un ejemplo más: puede haber modificaciones al estado civil, puede haber modificaciones incluso a las correcciones de los nombres, apellidos, y es por eso que tienen una vigencia las actas de nacimiento. No quiero convertir esto en un tema de polémica. Considero yo que nos queda muy claro el por qué tienen que tener una vigencia estos documentos, y que si bien es cierto que con ese padrón que es de reconocerse que tiene por ahí fresco los estudiantes que hay en nuestro municipio, pues representaría, si mal no estoy, la forma valorada aproximadamente está en 3 pesos, 2.70 pesos. Y si con esa cantidad que usted nos menciona, presidente, rondarían alrededor de los 150,000, 160,000 pesos. Quisiera nada más dejar el precedente para que todos aquellos estudiantes que crean en el Salto, hay muchos que tienen la necesidad y no tienen el costo para poder pagar el acta, y que todos aquellos que lo necesiten puedan acercarse a la oficialía más cercana a su domicilio, para que esto no sea una traba.
y que el día de mañana puedan tener la facilidad de llevar su trámite de inscripción en educación básica, que también ya entenderíamos dentro de la educación básica la educación del bachillerato. El ánimo es poder ayudar a todos aquellos jóvenes estudiantes. Les cuento. Gracias, don regidor. Está a su consideración. Cedo el uso de la voz al regidor Diego Díaz. Bien, entrando un poquito en el tema que nos acontece, hay algo que a mí me viene a título personal, que a lo mejor como sugerencia, tal vez sería favorable, si es muy claro que es el regidor Israel y el licenciado Israel, hay un periodo para estar, ahora sí que, completando sus documentaciones en las escuelas, y a lo mejor prueba de ello también el beneficiar a los ciudadanos por el costo de la educación, pues es tarea de todos nosotros, además de ser constitucional, ¿sí? Yo sugiero que las actas para los estudiantes que estén caducadas sean cambiadas de forma gratuita. O sea, no es que desconfíe de los que manejan la hechura de actas, pero si nosotros damos barra libre, puede ser que a lo mejor las actas las agarren parejas para que, si no tenemos un antecedente del ingreso de las actas. Pero puede ser que aquel que solicite un acta para algún estudiante, para alguna inscripción, o sea, entregue la vencida y le otorguemos a forma gratuita. Así. O en el caso a costo de la